algún tipo de aplicación o alguna herramienta o hardware que pueda generar algún beneficio extensivo de este activo. Si bien es cierto, el activo ese, los activos tecnológicos normalmente andan en una vida útil entre 3 y 5 años, pero si le agregamos nosotros una mejor memoria RAM o mejores aspectos técnicos, no lo sé, de ese equipo, obviamente que lo más posible es que este equipo dure un poquito más de tiempo. Esa es la misma lógica de estos componentes reemplazados a intervalos regulares en un activo fijo. ¿Qué sucede con esto? Nos dice por ahí que si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad, esto sin duda alguna significa que debe de existir un valor agregado en el activo mismo. Por lo tanto, eso es aceptable dentro del costo del activo de propiedad, planta y equipo. En el párrafo 8 nos dice, los terrenos y los edificios son activos separables y una entidad los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos en forma conjunta. Vean ustedes lo que hacíamos en el tema de propiedades de inversión, y siempre lo he repetido y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Los edificios no se asientan en el aire, no levitan. Obviamente que los edificios se construyen sobre la tierra. Esa tierra contablemente nosotros le llamamos terrenos. En aquel momento de propiedades de inversión separábamos, en algunos casos yo lo hacía como subcuenta, el edificio por un lado un valor, el terreno por otro lado con otro valor, que de hecho ya los ejercicios también nos planteaba que cada uno tenía un valor particular en el caso de que se pueda cuantificar su valor, pero aquí nos dice ya de manera simple y tajante la NIF para las pymes que estos activos son activos separables. Aunque yo haya comprado el edificio, hay una porción de tierra que sin duda alguna se podría vender. ¿O qué? Si en realidad yo demuelo el edificio, ya se pierde la propiedad. Obviamente que si yo demuelo el edificio, todavía queda toda la parte de terreno para que después puedan construir otro edificio u otra edificación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que le da la calidad de separable. Medición en el momento del reconocimiento, o lo que nosotros entendemos como contadores como el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo, o el activo fijo. Una entidad medirá el elemento de propiedad de planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. ¿Cuál es el costo de un activo fijo o un activo de propiedad, planta y equipo? Obviamente el costo tiene que ver con el valor que se factura de ese activo. De hecho, ayer en el ejercicio que nosotros pudimos resolver en clase, si ustedes se percatan y revisan su cuaderno, pueden darse cuenta que el valor facturado de aquel ejercicio era de 500,000 empiras, si mal no recuerdo, de las máquinas sorjeteadoras. Bueno, ese es el costo, ese es el reconocimiento inicial, que nosotros normalmente lo hacemos con un cargo de un activo, que en este caso es propiedad, planta y equipo, contra, obviamente, una cuenta de banco por el pago. Eso es lo que está refiriéndose por aquí en ese reconocimiento inicial. Pero se agrega algo nuevo en este tema de propiedad, planta y equipo. No solo es el hecho de depreciar o medir deterioro, sino que en realidad existe un elemento primordial antes de depreciar. ¿Cuál es? Hay una diferenciación entre componentes del costo de la propiedad, planta y equipo y aquellos que no son costo de la propiedad, planta y equipo. Vean por ahí en el párrafo 10, el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende todo lo siguiente, y por ahí nos va dando 3 incisos. El primero, el A, el precio de adquisición o el valor de la factura, que incluye horarios legales de intermediación, aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los costos de comprobación de que el activo funciona en forma adecuada. ¿Qué significan estos componentes del costo? Significa que pueden existir diferentes desembolsos, diferentes erogaciones de plata, y no necesariamente que todas esas erogaciones de plata para adquirir la propiedad, planta y equipo o el activo fijo es que en realidad forman parte del costo. ¿Por qué está haciendo esta diferencia y por qué es importante que nosotros la sepamos? Porque si nosotros valoramos o tasamos de manera inadecuada nuestra propiedad, planta y equipo, automáticamente entonces nosotros estaríamos registrando un cargo por depreciación sobrevalorado o subvaluado. Este es el primer paso un tanto difícil que le agregamos en esta temática. Además de los dos incisos anteriores, también nos dice que la estimación inicial
de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante determinado periodo con propósito distinto al de la producción de inventarios de tal periodo o durante tal periodo. En este caso nos dice que se puede crear una estimación también que forma parte de la propiedad plantilla equipo y esa provisión representa un costo de mantenimiento a futuro. Es decir, yo tengo una máquina que he comprado, pero esa máquina solo va a funcionar en determinado sitio, determinado lugar, pero yo tengo que darle las condiciones necesarias para que esa máquina pueda operar de manera normal. No funciona, probablemente algunas sí, probablemente algunas otras no, porque hablar de maquinaria y de equipo, por el caso, es muy amplio, es gigantesco. No es solo una maquinaria. Nosotros en términos teóricos y académicos hablamos de maquinaria y equipo como una sola cuenta, pero en realidad, en la vida real, pueden existir múltiples, miles, millones de maquinarias que son utilizadas sin duda alguna en esta concepción, ¿de acuerdo? A eso se refiere en este caso la provisión, por ejemplo, para hacer algo más concreto. ¿Recuerdan ustedes o se imaginarán o visitarán quizás ustedes de manera frecuente o no los centros comerciales? Y en estos centros comerciales normalmente existen unas cajas verdes gigantes que están casi a los costados del edificio. En la parte de atrás casi siempre no son tan visibles y que representan una especie de caja para manejar la electricidad. Normalmente están a la par de un cuarto eléctricos y estas cajas verdes, en realidad, si se percatan ustedes, están subidas sobre una gradita, un elemento por ahí que es una gradita que a veces la pintan toda el área, el contorno, para demostrarle a la gente que va acercándose ahí que es peligroso, que no se acerque, que tenga mucho cuidado y que obviamente en ese caso un cuarto donde obviamente están conectados todos los circuitos y todo el ensamblaje eléctrico que hace funcionar de manera normal este activo o esta propiedad plantilla. Puede ser utilizado todavía ese espacio para, no sé, un parqueo probablemente, o dos parqueos o estacionamiento para dos vehículos, más o menos, depende de la dimensión, el, perdón, de la maquinaria, o quizás puedan utilizar después para poner otra máquina. Lo que trato de demostrar con este ejemplo es que la provisión por desmantelamiento significa eso, desmantelar el equipo y obviamente dejar en óptimas condiciones todo el área. O han visto ustedes también esas torres de, no estoy seguro si es para comunicación de telefónica o para conexión a internet que a veces hay en cerca de nuestras colonias, en las zonas más altas, que le ponen también un cerco perimetral y ponen una torre. Ese tipo de espacios también se consideran propiedad, plantilla y equipo, obviamente porque para que funcione esa propiedad, esa planta, necesita obviamente delimitar el área. Pero hablando de tantas erogaciones, existen algunas otras que no forman parte de la propiedad, plantilla y equipo. ¿Cuáles son? Todas las que se mencionan en el párrafo número 11 de la sección 17 y que estos se registran como gastos. ¿Cuáles son ellos? Costos de apertura de una nueva instalación productiva, costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo costos de publicidad y activos promocionales, costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de redirigirlo o a un nuevo tipo de clientela, incluyendo los costos de formación del personal, costos de administración y otros costos indirectos generales y costos por préstamos. A la larga, si ustedes se pueden checar y tienen lectura capciosa, pueden darse cuenta que todos esos gastos o todas esas erogaciones de plata, en realidad ninguna de ellas incide o debería o incidirá en el funcionamiento particular del activo que se está utilizando o que se prevé utilizar. Por ejemplo, ¿en qué repercute el funcionamiento de una maquinaria en el que se abra una nueva instalación productiva o que se cree una nueva localización del negocio? ¿En qué afecta un nuevo negocio, una nueva ubicación del negocio a la máquina? La máquina está inerte, sea que se mueva o no, la máquina va a seguir funcionando independientemente si se abre o no se abre una nueva instalación o si hay formación de personal o si se está publicitando el negocio. ¿En qué repercutiría el funcionamiento original de la maquinaria, la publicidad o la actividad promocional?
no repercute absolutamente en nada. Entonces, lo que está tratando de hacer la NIF internacional por aquí es diferenciar aquellas erogaciones de plata que sí inciden de manera directa en el funcionamiento de la maquinaria y aquellos que no. No es que no sea desembolso de plata o no es que no sea una erogación de dinero, siempre van a ser erogaciones de dinero, pero unas sí forman parte de manera directa del costo de la propiedad, plantilla y equipo y otras no. Y repito, ¿por qué es importante saber esto y manejarlo? Obviamente lo sabemos o tenemos que saber manejarlo porque eso va a depender del cargo por depreciación que se va a fraccionar. ¿Se imaginan ustedes si ustedes colocan de manera equivocada un gasto sobre un costo o al revés? ¿Qué significa? Que el costo de la propiedad, plantilla y equipo está subestimado o sobreestimado y a la larga todos los datos que vienen más adelante serían obviamente datos irreales. Ayer fue fácil porque solo teníamos el valor de la factura y como ya vimos nosotros, ese valor de la factura representa un costo y fue mucho más sencillo entonces poder determinar el valor del activo en sí mismo, pero cuando tenemos diferentes componentes es un poquito más complicado el panorama. Después de la medición inicial, típicamente sigue la medición posterior y en el párrafo 15 nos dice cómo se debe registrar contablemente esa medición de la propiedad, plantilla y equipo. La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 15A o el modelo de la revaluación del párrafo 15B. Ahí aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de PPE. Una entidad aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión, ojo con esto, cuyo valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos trabajando propiedades de inversión que llegaba un momento en el que no podíamos nosotros medir el valor razonable? Justamente lo que hacíamos y lo que nosotros les enseñábamos era que teníamos que convertir esa propiedad de inversión en propiedad, planta y equipo. ¿De dónde se soportaba exactamente ese cambio? No obviamente brusco o ese cambio no obviamente accidental o solo por decisión personal del profesor o profesora que imparte la clase. Obviamente todo eso nace con base a este párrafo 15 que nos da la potestad de decir, bueno, esa propiedad de inversión deja de ser una propiedad de inversión y se convierte en una propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque obviamente yo le aplico el párrafo 15 de la sección 17 y me dice que eso es completamente permitido. Y obviamente por acá podemos entrar nosotros ya de manera más detallada qué es el modelo del costo que ustedes ya conocen. El 15A de la sección 17 nos dice que una entidad medirá un elemento de PPE tras su reconocimiento inicial al costo menos depreciación acumulada y cualesquiera pérdida por deterioro del valor acumulado. ¿Qué significa eso? Significa eso en este caso entonces que nosotros ya sabemos hacerlo, que si nosotros hemos identificado en el determinado momento que tenemos una propiedad, plantilla y equipo, lo que prosigue de manera legal y ordenada es que haya una depreciación o agotamiento de ese activo y después si existiera alguna pérdida por deterioro del valor de ese mismo activo debería de ser registrada. Eso es lo típico que ustedes han manejado y lo que hemos obviamente resuelto y obviamente pues eso es lo que vamos a seguir manteniendo según esta lógica. El 15B habla del modelo de revaluación. Una entidad medirá un elemento de PPE cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro de valores posteriores. ¿Qué significa esto? Que sí se puede generar o sí se puede utilizar el modelo o método de revaluación de una propiedad, plantilla y equipo, pero esta obviamente debe establecer justamente estos criterios. Creo que en la vida práctica de nuestra clase, en la academia, no hacemos tantos ejercicios o no se hacen ejercicios sobre esta naturaleza. Creo que yo en uno de mis videos explicativos en el pasado creé algún ejercicio acerca del modelo o método de revaluación. En el caso particular de nuestra clase ahora, pues no lo vamos a ver. Es algo muy sencillo, pero no lo vamos a ver. Si ustedes logran encontrar el video o tal vez me dan chance quizás de buscarlo y yo poder compartírselos en la plataforma para que lo vean y tengan un panorama más claro y más amplio de toda la concepción, pero lo común es que en realidad ese método de revaluación no se hacen ejercicios prácticos y probablemente ni siquiera vienen en examen. El 15C habla de algo que ustedes ya conocen. ¿Recuerdan cuando ofrecíamos unos cuantos puntos por ahí extras y oro acerca de adivinar o acertar con esa cuenta de superávit por revaluación? Por aquí se menciona.
Si se incrementa el importe en libras de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Es decir, si yo tengo una cuenta que hace alusión a un superávit de revaluación, esa cuenta se va para el patrimonio y también se va para el resultado integral. Recuerden que ustedes en nuestras clases de contabilidad básica, normalmente conta 1, conta 2, normalmente les enseñamos nosotros a hablar acerca del patrimonio con 4 cuentas particulares. ¿Cuáles son esas 4 cuentas? Hablamos particularmente de capital social, la reserva legal, como lo ven ustedes, resultado acumulado de años anteriores, positivos o negativos, el resultado del periodo positivo o negativo, y por ahí tenemos entonces las 4 cuentas típicas que podemos nosotros visualizar. Pero se agrega una más en una NIF para las pymes, y es justamente esta de superávit por revaluación, que también es poco común verla en determinados ejercicios, muy poco o nada. Nosotros lo hemos visto en un ejercicio, pero la mayoría en realidad lo conciben solo como una pérdida por deterioro al momento de su análisis. Pero hablemos entonces del modelo del costo y la depreciación. Nos dice en el párrafo 16, si los principales componentes de un elemento de PPE tienen patrones significativamente diferentes de consumo, de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales, con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos. Los terrenos tienen una vida ilimitada, por tanto no se deprecian, es algo que obviamente pues todos ya conocemos, todos ya sabíamos, y obviamente en este caso pues lo ratificamos al decir que los terrenos no se deprecian nunca, jamás, never en la vida, como diríamos nosotros. El párrafo 17 nos dice que si nosotros reconocemos un agotamiento o una depreciación de un activo fijo o activo de propiedad, planta y equipo, se debe registrar también un cargo por depreciación, que también ustedes ya lo asimilan, ya lo entienden. La típica partida que nosotros hacemos es gastos por depreciación contra depreciación acumulada, ¿de acuerdo? Aquí nos está diciendo entonces cómo se hace y que ustedes, insisto, ya lo saben. El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. El importe depreciable y periodo de depreciación. ¿Cuánto tiempo voy a depreciar y por qué? Los subsiguientes párrafos nos van a responder esas preguntas. En el párrafo 18, una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo en forma sistemática a lo largo de su vida útil. ¿Cuál es su vida útil? Pues dependerá del activo. Recuerdan, nosotros manejábamos, por ejemplo, vida útil del edificio, lo típico, 40 años, algunos lo manejan a 30, dependiendo, lo común es 40 años, equipo de transporte probablemente 5 años, vehículos, y por ahí mobiliario y equipo, algún tipo de maquinaria entre 5 y 10 años más o menos. En el párrafo 20 nos dice, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por ejemplo, ¿por qué hago alusión a este párrafo 20 sobre la disponibilidad del uso del activo? Significa, por ejemplo, que una empresa, imagínense ustedes de manera hipotética, tiene determinados trabajadores en casa en tiempos de pandemia y estos trabajadores estaban utilizando computadoras portátiles, laptop. Tenían un recuento de 10 profesionales que estaban trabajando en casa y varios de ellos presentaban quejas respecto al uso de la computadora que se les había asignado en el trabajo. Al hacer el recuento se da cuenta la empresa que en realidad necesita comprar nuevas máquinas y compra un lote de 10 computadoras. De esas 10 computadoras se percata que en realidad de las 10 computadoras solo va a utilizar 5 porque después hizo un par de ajustes con los otros colaboradores y en realidad solo son 5 que necesita un cambio urgente de utilización de una nueva computadora. ¿Qué sucede? De las 10 que compró, 5 va a asignarle a cada uno de sus colaboradores y 5 se van a la bodega. ¿En qué momento se van a depreciar estas computadoras? Pues aquí la respuesta que nos da la NIF para las pymes nos dice que se van a depreciar cuando estén disponibles para el uso.
¿Cuándo se está disponible una computadora para el uso? En el momento que nosotros ya la hemos comprado, ¿de acuerdo? No importa si la empresa asignó 5 para que las utilicen ya y las otras 5 que no las utilicen. Eso no es correcto y según la NIF para las pymes, lo que nosotros tenemos que respetar es empezar a depreciar todas las computadoras, las 10, no solo las 5 que supuestamente se están utilizando. Ojo por ahí. En el párrafo 22 habla acerca de los métodos de depreciación y nos dice que una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. ¿Recuerdan ayer que hablamos de una de las objeteadoras que primero comenzaron con el método de línea recta y luego continuaron con un cambio hacia el método doblemente decreciente? ¿Por qué? Porque hicimos un patrón de arreglo que obviamente trataba de reflejar o reflejar ese consumo, ese uso verdadero de la maquinaria, porque probablemente en algunos contextos sea irreal el uso o el agotamiento que nosotros tenemos estimado de nuestro activo. Por ahí nos dice que los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, que ya lo conocen ustedes, seguramente están aburridos de verlo, que es el método de línea recta, el método de depreciación decreciente o método doblemente decreciente o saldo doblemente decreciente, como quieran llamarlo, es lo mismo, es el que vimos ayer, el nuevo, los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de unidades de producción o unidades producidas, que ese lo vamos a ver mañana y con él combinamos el ciclo de los 3 diferentes métodos de depreciación que ustedes deberían de aprender a manejar para efectos de resolución de diferentes ejercicios prácticos. Si se percatan por aquí, solo hay 3 métodos de depreciación y ya nos dice la NIF para las pymes que son esos 3. El deterioro del valor de los activos, medición y reconocimiento. En el párrafo 24 nos dice que todos los años al momento de hacer el cierre contable debemos medir el deterioro del valor de los activos con base a lo que se explica en la sección 27 de la NIF para las pymes, que habla particularmente justamente de esto, deterioro del valor de los activos, y debemos reconocer y medir si existiera la pérdida por deterioro del valor. ¿Cómo se da en baja una cuenta de propiedad, plantilla y equipo? Pues en la disposición, es decir, ya no dispongo de él, ya no lo voy a utilizar. Como ya no lo voy a utilizar, lo doy de baja. Eso es disponer o no disponer de él. Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o por su disposición. Una entidad reconocerá ganancia o pérdida en la baja de cuentas de un elemento de PPE en el resultado del periodo. Es decir, vamos a reconocer ganancias o pérdidas en el estado de resultado al momento de dar de baja una cuenta de propiedad, plantilla y equipo. Por ejemplo, la típica. Compramos un carro, lo utilizamos por determinado periodo de tiempo, lo hemos depreciado y de repente decimos, bueno, este carro vale 100,000 según mis libros y lo voy a vender a 150,000. ¿Qué sucede? Ganamos 50,000 en la transacción y esa transacción, ¿a dónde lo mandábamos esos 50,000? ¿Lo recuerdan? Normalmente esos 50,000 se iban a otros ingresos, ¿de acuerdo? Eso significa entonces que lo trasladábamos al estado de resultados. ¿Por qué? Porque obviamente esa actividad representa algo extraordinario y vean ustedes, por aquí lo ratifica. La entidad no clasificará estas ganancias como ingreso de actividades ordinarias. ¿Por qué no es ordinario? Repito, porque obviamente esto no es lo que se dedica comúnmente una empresa. La empresa se dedica típicamente a vender productos, a prestar servicios. Es lo común como nosotros lo vemos, por lo tanto, vender un carro, vender un terreno representa algo extraordinario y eso se va entonces a otros ingresos en el estado de resultado. Por ahí lo ratifica lo que ustedes ya sabían y ya conocen. Y eso es prácticamente la parte teórica que quería que ustedes entendieran. Ahora vamos, si quieren, a la parte más entretenida, un ejercicio corto sobre esos componentes del costo de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué era importante, desde mi juicio, enseñar y mostrarles ese contenido teórico del tema en cuestión? Simple y sencillamente porque habrán y existen y van a venir esos ejercicios en la guía o ejercicios en examen que les va a permitir o les va a pedir que ustedes clasifiquen componentes del costo o que clasifiquen gastos de la propiedad, plantilla y equipo. ¿Qué pasaría si ustedes erróneamente utilizan un costo como gasto y ese le da valor agregado a la propiedad, plantilla y equipo? Lo que va a suceder es que la propiedad, plantilla y equipo la vamos a estar sobrevalorando y a la hora de hacer la depreciación estaríamos sacándole más plata de la que debería sacársele
Por lo tanto, en términos académicos, en su mundo, en el mundo nuestro, en la academia, significaría que todo el resto del ejercicio está mal resuelto. ¿Qué pasaría si en el ejercicio de ayer hubiésemos incluido un gasto en vez de un costo? Todo lo que viene más adelante en términos de su depreciación, obviamente estaría equivocado, aunque usted se sepa al dedillo las fórmulas de depreciación, cualquiera de los métodos, pero si usted identifica de manera equivocada el costo de la propiedad, plantilla y equipo, automáticamente entonces todo el resto del ejercicio estaría mal resuelto. Ojo por ahí con ese tipo de cosas, y por eso me vi en la obligación el día de hoy. Hoy sí tenía la oportunidad por la virtualidad de poder mostrárselo en función de esa presentación corta a grandes rasgos. Pero entonces vamos con un ejercicio práctico. Por mientras yo lo voy leyendo, asumiría que ustedes están tomándole captura de pantalla o lo están reescribiendo para poder obviamente resolverlo. El 15 de enero del 2015, la compañía Textiles de América, Sociedad Anónima, compró una maquinaria efectuando los siguientes desembolsos. Todo desembolso representa costo de la propiedad, plantilla y equipo. La respuesta corta ahora que ustedes han visto esto, obviamente es que no es cierto. Hay unos que sí forman parte de la propiedad, plantilla y equipo y otros no. Unos son costos y otros son gastos. Y justamente eso es lo que vamos a clasificar ahora. Y vean, entonces por ahí tenemos alrededor de 7 u 8 cantidades y erogaciones que debemos clasificar. Empecemos por ahí. Habla de valor de la factura, transportes y seguros, gastos de desarrollo y demás. Se pide calcular el costo de la propiedad, plantilla, equipo y registros contables utilizando la NIF para las pymes. Por lo tanto, ahora venimos nosotros y empezamos entonces a analizar con base a lo que nos ha establecido la NIF para las pymes. Nos dice por acá, la primera, el valor de la factura representa un costo o un gasto de la propiedad, planta y equipo. Según lo que nosotros hemos indagado y hemos aprendido, esto representa un costo de la propiedad, plantilla y equipo, por lo tanto hace que se encarezca y ya vamos acercándonos al verdadero valor de la propiedad, plantilla y equipo. Vean ustedes que hubo diferentes erogaciones. Recuerdan, recapitulemos lo que dije hace un momento o hace algunos minutos respecto a los componentes del costo de la propiedad, plantilla y equipo. Por aquí pueden verlo ustedes, inciso A, B y C del párrafo 10. El precio de la adquisición, que normalmente es el valor facturado o el costo pagado por la adquisición de la propiedad, plantilla y equipo. En este caso, el valor de la factura representa sin duda alguna un costo de la propiedad, plantilla y equipo. Seguimos analizando. Siguiente, transportes y seguros. ¿Podría utilizarse la maquinaria que se está adquiriendo sin transportarla y sin pagar un seguro? ¿Repercutiría esto en el funcionamiento o no de la maquinaria? Eso se reconoce como un costo o como un gasto. Obviamente que el transporte y el seguro de esta maquinaria representa un valor que encarece nuestra propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar ese transporte y ese seguro con un elemento que en realidad forma parte de la PPE. Vamos a ver si lo voy agregando para que no se me olviden. Por acá lo vamos a ir transcribiendo y le vamos a ir dando respuesta. Por aquí, valor de la factura. Hablamos por acá de 2.500.000 lempiras. Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver. El siguiente dijimos, transporte y seguro. ¿Con cuánto? 300.000 lempiras. Vamos por ahí cayendo nosotros, que en realidad representan todos estos, los que voy a enlistar por un lado, como componentes del costo de la propiedad, plantilla y equipo, y obviamente podría existir alguna contraparte. ¿Cuál sería la contraparte? Aquellos que se reconocen como gastos. El tercero, gastos de desarrollo. El gasto de desarrollo es un gasto en sí mismo o es un costo de la propiedad, planta y equipo. Probablemente dirá, pero ¿a qué se refiere con el gasto de desarrollo? Es bien ambiguo y totalmente de acuerdo si alguien se pregunta eso. Es un tanto ambiguo la definición, pero yo quiero interpretarlo, o lo voy a interpretar ahora para el marco de la clase, que el gasto de desarrollo significa algo posterior al uso de la maquinaria o de la PPE. ¿Qué significa eso? Significa de que yo ya la tengo, que ya funciona de manera normal y que el desarrollo
desarrollo es un elemento posterior. Por lo tanto, eso no afecta mi PPE en el activo que estoy teniendo ahora, que estoy registrando. Eso no forma parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, entonces, vengo yo y diría que si no forma parte de la propiedad, planta y equipo, entonces eso se corresponde a un gasto. Ojo por ahí. Esto sería gasto de desarrollo. Es una erogación de plata, estaremos de acuerdo sin duda alguna con ello, pero eso no significa que en realidad sea o forme parte de la propiedad, planta y equipo. Y vamos en primera instancia. Sigamos. Costo de instalación y de la maquinaria. El costo de instalación y maquinaria representa un elemento de la propiedad, planta y equipo o no. Si vamos a instalar la maquinaria para que funcione, eso puede representar un costo o un gasto. En este caso, podemos hablar y podemos decir nosotros que los costos de instalación de la maquinaria tenemos que recurrir a ellos para poder funcionar, para poder trabajar con la máquina. Necesitamos instalarla y obviamente en este caso sí se reconocería como un elemento de la propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si quieren ustedes retomar otra vez lo que dice ya la presentación con base a lo que está escrito en la sección 17 de NIF para las pymes. Por aquí nos dice otra vez el precio de adquisición, honorarios legales y también todo lo que tiene que ver con intermediación, aranceles de importación, impuestos no recuperables, costos directamente atribuibles a la ubicación en el lugar del activo. Obviamente, si no lo instalamos, puede funcionar una máquina. Obviamente que no, por eso es que se reconoce como un costo. Este es el caso particular del que estamos clasificando ahora. Ahora, los costos de instalación de la maquinaria, que nosotros le llamamos costo de la maquinaria, forma parte entonces dentro de la concepción básica de la propiedad, planta y equipo. Y obviamente pues esto, como pueden ir viendo ustedes, esto ya representa entonces en buena medida el elemento de complejidad respecto a la resolución práctica de estos ejercicios. ¿Por qué? Porque en realidad representa un reto mayor. Ya no solo se trata de depreciar, sino que también se trata de identificar costos y gastos de la propiedad, planta y equipo. Dijimos por acá entonces, concluimos que estos 800.000 empiras, obviamente si van a formar parte de la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque si no la instalo, ¿cómo va a servirme la utilidad, la propiedad, planta y equipo? Pues que sirva. Por acá tenemos entonces costos de instalación, lo voy a colocar por aquí, de la maquinaria. Voy a abreviar un poco por acá. Costo de instalación de la maquinaria, en este caso estaríamos hablando de estos 50.000 lempiras. Por acá, todavía no hemos llegado ahí. El siguiente, derechos e impuestos de importación. Hace un ratito también sí nos pudimos ver que en el párrafo 10 de la sección 17 nos dice que aquellos impuestos de importación y aranceles forman parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, esos 800.000 empiras van a encarecer nuestra propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo no solo vale los 2,5 millones de lempiras que se pagaron por la compra de la máquina. Hay otros gastos, hay otras erogaciones que se están realizando y que a la larga entonces lo que nos dice el marco internacional es que tenemos que definir, bueno, primero dividamos qué representa algo como encarecimiento de la propiedad, planta y equipo y qué no. En este caso, podemos tener la maquinaria si en realidad no hemos pagado la importación de ella o el impuesto en la aduana. Obviamente tenemos que pagar los derechos de aduana o derechos arancelarios para poder tener la maquinaria y aún así entonces tener entonces la propiedad, planta y equipo que puede generarse un valor particular de su factura. Vamos a ir por ahí entonces, lo voy a colocar aquí, derechos e impuestos de importación. ¿Con cuántos son derechos de importación? Por ahí nos dice que el valor de los derechos de importación es de 800.000 lempiras. Ya vamos terminando. Este ejercicio son normalmente fáciles, al menos este primero. Por aquí decimos el siguiente. Gastos estimados de desmantelamiento. ¿Es un costo o es un gasto? Por ahí, si quieren ustedes, podemos retomar otra vez la presentación para recordar aquellos incisos que forman parte de los componentes del costo.
Por ahí los primeros, inciso A e inciso B. Vamos al inciso C. Ahora, los costos de estimación inicial y costos de desmantelamiento. Si bien es cierto, por ahí nos está especificando entonces que hay costos de desmantelamiento en el ejercicio y que estos, según ANIS para las pymes, representan obviamente un componente del costo, que a la larga esos costos de desmantelamiento representan obviamente una especie de provisión a futuro. ¿Qué significa ese costo de desmantelamiento? Significa que si hemos trabajado u operado un área para poder instalar una maquinaria, tenemos después de haberla utilizado o de utilizarla, tenemos la obligación de dejar el espacio físico, el espacio de terreno, en óptimas condiciones iguales a las que se habían utilizado, en las que la habíamos encontrado, para que pueda después utilizarse para otra función. Por lo tanto, entonces, ese costo de mantenimiento, repito, representa una especie de cuenta de provisión particular y en este caso eso representa también un costo de la propiedad, planta y equipo. Por acá tenemos gastos estimados de desmantelamiento. ¿Cuánto ascienden estos gastos estimados de desmantelamiento? Nos dice por ahí que los gastos estimados de desmantelamiento representan 400,000. Estos normalmente yo los resalto en otro color. ¿Por qué? Porque, insisto, todos estos representan, los 400,000 empiras representan los gastos de desmantelamiento, una especie de provisión. Lo que estamos clasificando ahora son todos los componentes del costo, que en realidad están avalados por la sección 17 en el párrafo 10, y luego por acá, en el párrafo 17.11, están avalados todos los gastos. Continuemos para terminar rapidito. Gastos de mantenimiento, sí. Sigamos. Costos de apertura de un nuevo negocio. ¿Puede repercutir abrir un nuevo negocio el funcionamiento normal de la maquinaria, sí o no? No repercute absolutamente en nada, no tiene nada que ver la apertura de un nuevo negocio, por lo tanto esa erogación de plata fue innecesaria porque en realidad no repercute en el activo, al menos para nuestro registro contable. En este caso entonces no estamos hablando de un costo de la propiedad, planta y equipo, sino que estamos hablando de un gasto. Por aquí lo voy a colocar, costos de apertura, lo voy a abreviar, nuevo negocio, lo voy a poner aquí abreviado. En este caso, ¿de cuánto es? 150,000. ¿Que representa erogación de plata? Claro que representa erogación de plata, pero no toda la plata que sale de nuestras bolsas, es que es una plata que en realidad va a repercutir, insisto, en el activo fijo o en la propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es el criterio para que lo podamos entender todos? Si no quieren memorizarlo, sencillo. Aquello que repercute en el funcionamiento normal del activo y aquello que no. Es la forma sencilla para poder, obviamente, dividir aquello que es costo y aquello que es gasto. Terminamos con el ejercicio, la última. Gastos de entrenamiento de personal. Repercute en el funcionamiento de la máquina que entrenen o no al personal. La máquina no funcionaría si la persona no sabe utilizarla. No repercutiría absolutamente en nada. Que no sepan utilizarla es una cosa muy distinta. Es como que nosotros compramos una laptop distinta, pero nosotros esa laptop no sabemos utilizarla. ¿La laptop funciona o no funciona? La laptop va a funcionar igual. Que usted no sepa utilizarla es una cosa muy distinta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, ese entrenamiento de personal representa más que un costo. ¿Por qué? Porque el activo va a funcionar sin ningún problema, pero en realidad eso no va a repercutir sin duda alguna en la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, entonces, estos gastos de entrenamiento del personal obviamente representan un gasto. Vean ustedes por ahí, y entonces ya hemos clasificado prácticamente todas las erogaciones, unas por costo y otras por gasto. ¿Cuál es el costo de la propiedad, planta y equipo entonces? No son los 2,5 millones, sino que son 2,5 millones más todos los demás erogaciones. ¿A cuánto ascendió entonces el valor de la propiedad, planta y equipo? El valor de la propiedad, planta y equipo en este caso ascendió a 4,6
50.000 lempiras. Uno podría pensar que solo fueron 2,5 millones. Mentira. Según ANIF para las pymes, nos dice que hay ciertas erogaciones que van a considerarse, o cualquier otro dirá, bueno, lo que yo gasté para la máquina fueron 4,650,000. También es mentira. ¿Por qué? Porque unos son costos y otros son gastos, ¿de acuerdo? Por eso se fracciona y por eso se divide cada uno de estos elementos según ANIF para las pymes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para terminar con el ejercicio? Los registros contables. ¿Qué es lo que sucede contablemente? Lo que va a suceder contablemente es sencillo, registrar por un lado aquellos costos y por otro lado aquellos gastos. ¿Cómo se registra este costo? ¿Qué es lo que sucede? Nace la propiedad, planta y equipo para nuestros libros. Por aquí le vamos a poner maquinaria. ¿Con cuánto? ¿Cuánto cuesta? 4,050,000 empiras. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Estamos pagando plata por esa maquinaria, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces disminuye la cuenta de bancos. La pregunta es, ¿con cuánto se va a bancos? Si tenemos una provisión de por medio. Obviamente que los 4,050,000 empiras no se van completamente al costo de la propiedad plantilla de equipo porque hay que fraccionar. En ese caso, insisto, creamos una cuenta que se llama provisión. Vamos a ver, provisión por desmantelamiento. Desmantelamiento por aquí, que representa obviamente una cuenta que es una especie, insisto, de provisión, una especie de acolchonamiento, un anticipo a lo que va a suceder en el futuro, y a la larga entonces lo que nosotros pagamos o que se va a rebajar en la cuenta de bancos es básicamente los 4,050,000 empiras menos los 400,000 empiras que representan la provisión por el desmantelamiento. En este caso estamos hablando entonces del reconocimiento inicial de la propiedad plantilla equipo. Reconocemos los 4,050,000, que es el costo total de la propiedad plantilla equipo, fraccionamos 400,000 que representan la provisión o el gasto de desmantelamiento y lo que se pagó o lo que se disminuye en términos de la cuenta corriente de bancos o efectivo y equivalente de efectivo es sin duda alguna la porción restante. Aquí prácticamente registramos todos los componentes del costo de la propiedad plantilla equipo. ¿Qué vamos a registrar ahora para terminar el ejercicio? Un minuto. Los gastos. ¿Cómo se registran los gastos? De la misma manera, cada uno de ellos se van registrando. Yo les voy a poner exactamente el mismo nombre. Y obviamente, ¿a dónde se va a ir todo esto? Siempre se va a la cuenta de banco porque automáticamente todo es lo que se ha desembolsado, ¿de acuerdo? Solo que lo que nos dice la NIF es que tenemos que separar. ¿Por qué es importante separar? Repito, ¿con qué valor vamos a depreciar nosotros el valor del activo? ¿Lo vamos a depreciar con los 4,650,000 o con los 4,050,000? Obviamente, este paso es crucial para corregir o para resolver de manera correcta todo el ejercicio. Si yo estimo de manera inadecuada estos valores en el ejercicio, automáticamente entonces yo estaría cometiendo el error de registrar contablemente estos datos de manera inadecuada, estaría cargando una depreciación más elevada a lo común y obviamente pues estaría entonces cometiendo un error. Sencillo por aquí, si ustedes no logran identificar costos y gastos, automáticamente, aunque ustedes, insisto, se sepan de memoria los métodos de depreciación, pero no lograron clasificar correctamente los costos y los gastos, automáticamente todo el ejercicio está malo. Así de sencillo se los digo. Por eso es importante entonces entender estos elementos de componentes del costo y del gasto y por eso me vi la necesidad hoy de hacerlo de esta manera. Ayer fue fácil porque ya teníamos el valor de la factura, fue el único valor de la PPE, por lo tanto, en función de él hicimos la depreciación. Ahora pueden ver ustedes, y también seguramente se han percatado en la guía, que hay 3, 4 o 5 ejercicios que incluyen diferentes costos y gastos. La tarea ahora entonces es, al momento de hacer los ejercicios, es irlos clasificando, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí antes de terminar, chicos? ¿No? Ok, si no tienen preguntas, entonces lo dejamos por ahí el día de hoy. Les deseo a todos un feliz día, lo que resta de él, y nos vemos mañana entonces en una clase nueva en términos presenciales, ¿de acuerdo? Chao, chao, cuídense pues.